Le doy la bienvenida a la presente audiencia. Mi nombre es Sofía Chávez González y hoy voy a presentar mi proyecto final de desarrollo de proyectos con el título de Incorporación de fibras naturales en matrices poliméricas, asesorada por el Dr. José Elias Pérez López y realizado en lo que es el Instituto de Física en el Laboratorio de Polímeros. Este es el contenido de mi proyecto, empezando por una breve introducción. De acuerdo con el Programa Ambiental de las Naciones Unidas, globalmente se producen 400 millones de toneladas anuales de plásticos de un solo uso, donde solo el 9% son reciclados. Al obtener un polímero reciclado, su calidad en cuanto a sus propiedades baja en comparación con las propiedades de polímeros vírgenes. Una manera de aumentar estas propiedades es obtener compósitos reforzados con fibras naturales como lo es la celulosa, lignocelulosa, compuestos minerales o bien como el pelo de ganado bovino y plumas de pollo, que en comparación con fibras sintéticas, estas no son corrosivas, no son irritantes para la piel, tienen abundancia en lo que es la naturaleza, además de su composición química, que está constituida por queratina, del 65 al 95% en peso de pelo bovino y del 91% de peso en las plumas de pollo. Por su parte, el polietileno de alta densidad es uno de los polímeros más utilizados en diferentes áreas de la industria, permitiendo obtener productos que sean utilizados cotidianamente, como lo son las botellas o los envases. La justificación de este proyecto es la necesidad de generar una estrategia para la disposición de la gran cantidad de residuos de polietileno que se genera y la poca cantidad que se recicla, además de los desechos pecuarios y avícolas, que una pequeña parte de estos son generados como harina para alimento de ganado bovino y lo demás termina en vertederos e incineradores, produciendo enfermedades para nosotros y contaminación para el medio ambiente. El objetivo general de este proyecto es obtener compósitos de polietileno de alta densidad reforzados con fibras naturales de pelo de ganado bovino y plumas de pollo, generando películas para poder analizar si hay una efectiva interacción de las fibras en la matriz polimérica que permitan en un futuro generar compósitos de estas fibras naturales con el polietileno de alta densidad reciclado. Los objetivos específicos es diseñar un método de integración entre la matriz de polietileno de alta densidad puro con las fibras naturales y estudiar el efecto de la modificación superficial con ácidos carboxílicos y dicarboxílicos sobre las propiedades de los compósitos. La hipótesis de este proyecto es que debido a que las fibras de pelo de ganado bovino y plumas de pollo tienen un carácter anfifílico, pueden ser estas utilizadas en matrices poliméricas no polares como refuerzo sin tratamiento previo debido a la interacción que tienen con los grupos hidrófobos presentes. Sin embargo, una modificación superficial con ácidos carboxílicos y dicarboxílicos resaltará el carácter hidrófobo de estas fibras, mejorando la interacción de la fibra con la matriz no polar. Por su parte, en la literatura se generaliza la conformación del pelo por la médula, el córtex y la cutícula, siendo esta última una capa protectora de escamas superpuestas de queratina recubiertas superficialmente por ácido metilecosanoico, o mejor conocido como 18-mea, y otros ácidos grasos como el palmítico y el esteárico, que le confieren el carácter hidrófugo al pelo. Sin embargo, el pelo puede tener un desgaste sobre la cutícula debido a los tratamientos de lavado, térmicos o simplemente por factores naturales como lo es la fricción, por lo que llevar un tratamiento de lavado y posteriormente una modificación superficial con ácidos carboxílicos y carboxílicos asegura que la superficie de las fibras sea homogénea. En las diapositivas se presentan unas imágenes donde se observan que las fibras tanto de pelo bovino y plumas de pollo, al ser lavadas y llevadas en heptano y agua, se presenta una diferencia. En heptano son más estables, es decir, presentan una uniformidad en su superficie, lo cual fundamenta nuestra hipótesis. Además, en el lado derecho se presenta una breve explicación de cómo está conformada la cutícula por lo que son los ácidos grasos en su superficie. Bueno, para lo que son las condiciones experimentales, se realizó un diseño experimental optimal de superficie de respuesta utilizando el software de CineXpert. En la tabla 1 se presentan los factores y niveles propuestos para este experimento. En la primera columna a la izquierda se encuentran los factores a estudiar y las siguientes 5 columnas se presentan los niveles, las cuales son las fibras a utilizar, el tamaño, el porcentaje y los ácidos utilizados para las modificaciones superficiales. ¿Cómo se llevó la preparación de las fibras? Bueno, antes que nada, lo que llevan las fibras como pretratamiento es un pretratamiento de lavado con una solución de sulfato de sodio al 3%. Después de esto, se hace un lavado con una solución 1:1 de alcohol acetona para eliminar cualquier impureza que se haya quedado sobre la superficie de las fibras. Después se lleva a total sequedad a 25 grados centígrados y se reduce su tamaño para pelo de ganado bovino a 2 milímetros y .149 milímetros, y para las fibras de pluma de pollo
de 2 milímetros y 6.68 milímetros. Después de esto se llevan las modificaciones superficiales para lo que son las fibras en dos diferentes métodos. Para los ácidos carboxílicos se utilizó un ácido oleico y ácido esterico respectivamente con las fibras en presencia de etanol sonicado a 55 grados centígrados por 30 minutos. Esto con la finalidad de crear una reacción de esterificación que nos permite obtener enlaces ester-amida en donde se anclen los ácidos carboxílicos a las fibras. Y para los ácidos dicarboxílicos se utilizó ácido acelaico y ácido pimélico en un método en seco a 110 grados centígrados con las fibras naturales y en presencia de hidróxido de calcio. Esto con la finalidad de crear sales cálcicas de los ácidos carboxílicos que permitan el anclaje de los ácidos a las fibras. Se presentan en lo que es la diapositiva dos imágenes para cada método, en donde se ve que la imagen a la izquierda es la fibra solamente lavada o solamente con el pretratamiento de lavado de sulfato de sodio y alcohol acetona y no se ve una coloración. En cambio, las imágenes al lado izquierdo es la misma fibra cuando ya se llevó lo que es la modificación superficial con ácidos carboxílicos y dicarboxílicos y se ve una ligera coloración como un brillo color tornasol. También se llevó una modificación de potencial Z para lo que son las fibras de pelo bovino y plumas de pollo. En este caso, para lo que son las fibras de pelo bovino a un pH de 10 con una modificación superficial de ácido oleico y las plumas de pollo a un pH de 8 con la misma modificación superficial, se ve claramente que se obtiene un potencial Z mucho más bajo que en los demás casos. Esto nos indica que a este pH las fibras tienen un mayor carácter hidrófobo, entonces permite que éstas se distribuyan de mejor manera en lo que es la matriz polimérica, presentando pues así también unas mejores propiedades. ¿Y cómo se prepararon los compósitos? Bueno, antes que nada, el polietileno de alta densidad se pesó junto con lo que son las fibras en un porcentaje de peso de estas al 10%. Después de esto se llevaron a fusionalizar lo que es, a fluidizar, perdón, lo que es este polímero con las fibras en un horno a 110 grados centígrados. Y bueno, esto fue durante 10 minutos en donde en este lapso se estuvo homogenizando lo que es la mezcla de estos compuestos. Después se llevó a compresión lo que es esta mezcla entre dos placas de vidrio a 170 grados centígrados para poder obtener finalmente películas con un grosor de 1 a 2 milímetros dependiendo de la fibra utilizada. Los resultados. Bueno, los resultados. Para la caracterización de las películas se propuso utilizar como técnicas cualitativas la dispersión de las fibras utilizando imágenes tomadas por una cámara de celular de 84 píxeles y los espectros de infrarrojo con un equipo Cari 600 marca Águile en un rango de 4000 a 400 centímetros a la -1 utilizando un accesorio de ATR. Y como técnica cuantitativa, el porcentaje de humedad que permita identificar la existencia de cambios en las bandas representativas del compósito y a su vez la interacción de las fibras tratadas con la matriz polimérica, solamente utilizando una balanza analítica de marca Ohaus. Y bueno, la distribución de las fibras en la matriz polimérica. Aquí se ven dos fotos en donde se muestran los compósitos de polietileno de alta densidad reforzados con fibra de pelo de ganado bovino a dos medidas experimentales. Para la medida de 0.149 milímetros se observa una mejor distribución de las fibras en la matriz polimérica con una modificación superficial de ácido estérico y ácido pimélico en comparación con los demás compósitos. En el caso de los compósitos con una medida de 2 milímetros, se observa una mejor distribución de las fibras en la matriz polimérica con una modificación superficial de ácido oleico y ácido pimélico en respecto a los otros compósitos. Para los compósitos de polietileno de alta densidad reforzados con pluma de pollo a 2 milímetros, se ve una mayor o una mejor uniformidad de lo que son las fibras en la matriz polimérica con una modificación de ácido esteárico y ácido pimélico, aunque notamos una coloración mucho más oscura en lo que es el compósito con la modificación de ácido estérico. Para los compósitos de polietileno de alta densidad reforzados con pluma de pollo a una medida de 6.68, se observa que la mayor uniformidad que se presenta es cuando los compósitos tienen una modificación superficial con ácido esteárico, pero también se observa cuando
solamente son lavadas con el pretratamiento pues, de lo de sulfato de sodio al 3% y lavadas con alcohol acetona. Bueno, estos son los espectros de infrarrojo para los compósitos de polietileno de alta densidad reforzados con fibras de pelo bovino. En este caso, se ve para los dos tamaños experimentales y se observa que para todos los casos de lo que son el tamaño de punto 149 hay una disminución de las bandas representativas para el polímero. Estas bandas son de CH2 de alcanos que van de 720 más menos 10 centímetros a la menos 1, 1375 más menos 10 centímetros a la menos 1 y de CH3 de alcanos que son de 3.200 a 2.800 centímetros a la menos 1, además de una concentración muy pequeña de alcohol libre o sin asociar en todos los casos reforzados, en todos los casos de los compósitos reforzados, que va de 3.640 a 3.610 centímetros a la menos 1. Los compósitos de polietileno de alta densidad reforzados con las fibras de pelo de ganado bovino a un tamaño de 2 milímetros con modificación de ácido acelaico y ácido estérico, presentan la disminución de las bandas representativas de las cadenas poliméricas más notorias en comparación con los demás compósitos. En este caso se presentan los espectros de infrarrojo para los compósitos reforzados con fibras de pluma de pollo en los dos tamaños experimentales. Al igual que en los compósitos utilizando fibra de pelo bovino como refuerzo, las bandas de los grupos funcionales representativos de los polímeros como CH2 de alcanos y CH3 de alcano disminuyen. En el caso de los compósitos de los compósitos reforzados con fibra de pluma de pollo a un tamaño de 2 milímetros y modificadas superficialmente con ácido pimélico y estiárico, así como también las fibras a un tamaño de 6.68 milímetros lavadas con alcohol acetona y modificadas con ácido estiárico, presentaron la disminución más notoria de las bandas representativas de la cadena polimérica. Bueno, también se obtuvo el porcentaje de humedad. En este caso se muestran las gráficas para el porcentaje de humedad de los compósitos de polietileno de alta densidad reforzados con fibra de pelo bovino. En este caso se observan menores porcentajes de humedad para aquellos compósitos en donde los cambios en las bandas de los grupos funcionales representativos de las cadenas poliméricas eran más notorios. Asimismo, también los compósitos que tenían una mejor distribución. Es el mismo caso para los compósitos de polietileno de alta densidad reforzados con fibra de pluma de pollo, en donde también, al igual que en los otros compósitos, los menores porcentajes de humedad para los compósitos son aquellos en donde se presenta la disminución de las bandas de los grupos funcionales representativos de las cadenas poliméricas más notorios, y además la distribución de la fibra mucho más homogénea o más uniforme en los compósitos que se presentaron. Bueno, como conclusiones se encontró que es exitosa la integración de las fibras naturales dentro de lo que es la matriz polimérica sintética. Además, los tratamientos superficiales generaron cambios en las bandas representativas de lo que es el polímero, lo que nos lleva a pensar que existe una interacción entre las fibras tratadas y la matriz. Los cambios también en los diferentes estudios son más notorios en compósitos donde la distribución de las fibras en la matriz es más uniforme, como ya lo había mencionado antes, y con lo cual se refleja también en el porcentaje de humedad que adquieren. Esta es la agenda programada para lo que es el proyecto, en donde se llevó en tiempo y forma, y estas son las diferentes referencias utilizadas para lo que es este proyecto. Muchas gracias.